Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, continuamos con esta alegría, en este hermoso culto que dedicamos a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre Celestial, a quien le rendimos toda honra y toda gloria. Vamos a meditar en esta hermosa tarde, en los siguientes minutos, en un tema que lo hemos basado en lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo del 1 al 4. Le invito para que me acompañe a leer esta porción de la Escritura. Y el tema para esta oportunidad le hemos titulado Divisiones en la Iglesia. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor, primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, dice el apóstol ahí, en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales?, dice el apóstol. Vamos a dejar hasta ahí esa lectura y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Le invito a que me acompañe. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, a esta hora de la tarde, tu pueblo rendido delante de ti, nos encontramos tributando esa adoración, ese culto que solamente se debe de rendir a ti, porque tú eres el único digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestras insuficiencias y recibe las alabanzas que te hemos dado en esta hora como un olor grato. Y ahora, Señor, que nos disponemos a meditar en tu palabra, rogamos que nos dirijas a través de tu Espíritu, dándonos esa enseñanza, esa instrucción que necesitamos para poder mejorar, Señor, nuestra vida delante de tus ojos, como también delante de todos los que están a nuestro alrededor. Te rogamos, bondadoso Dios, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, y tu palabra, Señor, haya cabida en nuestras vidas, y que así, Señor, nos vayamos perfeccionando día con día, pues tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que nos bendigas en esta hora, edificándonos a través de tu palabra. Regálanos ese oído atento y ese corazón dispuesto para atesorarla. Te rogamos, Señor, estos favores en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a hablar de este tema: divisiones en la iglesia. Este es un tema, hermanos, que tiene como objetivo el que nosotros visualicemos aquellas cosas que de repente nos separan, que de repente nos dividen. No estamos hablando, hermanos, de esas divisiones que a veces se han dado dentro de la iglesia, donde, digamos, un grupo ha salido por aquí, el otro grupo se ha ido por el otro lado. No vamos a hablar de ese tipo de divisiones, sino más bien vamos a hablar a las divisiones que a veces se dan dentro de nosotros como congregación. Porque el apóstol Pablo está hablando a una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de Corinto. Una iglesia, hermanos, que, bueno,
A veces al estudiarla, al analizarla, nos damos cuenta que de repente nosotros nos parecemos a ella. Nos parecemos a ella con tantos problemas, con tantas dificultades. Pero fíjese que algo muy bonito que yo he encontrado en la iglesia de Corinto, aparte de las divisiones que entre ellos habían, era, hermanos, la abundancia de dones que habían dentro de esa congregación. Y esa abundancia de dones también había generado inclusive hasta problemas dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la congregación de la iglesia de Corinto. Lo mismo que a veces sucede entre nosotros, y por esa misma causa, hermanos, es de que suceden divisiones, suceden, hermanos, el que a veces nosotros no nos llevemos bien. Las divisiones, hermanos, dentro de nosotros como pueblo de Dios son inaceptables de parte de nuestro Dios eterno, de parte de nuestro Padre celestial. A Él le gusta que sus hijos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Inclusive el apóstol Pablo, allí siempre en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo número 10, el apóstol le dice las palabras a la iglesia de Corinto. Le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, dice, y en un mismo parecer. Ese era el ruego que el apóstol Pablo hacía a la iglesia de Corinto. ¿Por qué es que el apóstol Pablo, hermanas y hermanos, hacía ese llamado a la iglesia? Con ruegos, con súplicas. Os ruego, hermanos, dice ahí el texto, ¿verdad? Os ruego, hermanos, dice, por el nombre del Señor Jesucristo, como queriendo decir, no lo digo por mí mismo, sino que lo digo por el nombre de ¿quién? Por el nombre de aquel que nos ha amado, por el nombre de aquel que nos ha salvado, por el nombre de aquel que nos ha redimido, por el nombre de aquel que entregó su vida por ustedes y por todos nosotros. Por él le ruego, decía el apóstol, que habléis todos una misma cosa y que estéis perfectamente, ¿qué dice él? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué es que el apóstol Pablo hacía ese ruego? Es que realmente, hermano, en la unidad es donde está la bendición de ¿quién? La bendición de Dios. En la unidad, hermano, es donde realmente se puede respirar a plenitud la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerda usted lo que dice el Salmo 133? ¿Cómo dice el Salmo 133, hermanos? ¿Cómo dice ese salmo? Digámoslo todo. ¿Lo podemos todo o no lo podemos todo? Mire cómo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice? Juntos en armonía. Mire, mirad cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hace el salmista una comparación de lo bueno, de lo agradable, de lo delicioso, hermanos, que es estar en unidad, en armonía, y que no haya entre nosotros divisiones. Dice ahí el salmista, mire, es como que dice, hermanos, es como el buen óleo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Habían ungüentos especiales, hermanos, que el sacerdote utilizaba, ¿o no es cierto, hermanos? Al momento de presentarse delante de Dios, al momento de hacer el oficio delante de Dios y delante del pueblo,
ellos tenían un aceite, un ungüento, hermanos, que ellos el sacerdote se lo ponía. Y ese perfume, hermanos, que el sacerdote utilizaba, era un perfume agradable, que como dice aquí, mire, desciende sobre la barba de ¿qué, hermanos? La barba de Aarón, y baja, dice, ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. Qué agradable habrá sido ese perfume, hermanos, para que el salmista haga mención de que habitar en unidad, habitar en armonía, es como ese buen, ¿qué dice ahí, hermanos? Es como ese buen óleo. Procuro, hermanos, con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, con todo mi buen sentir, hermanos, de que todos trabajemos, hermanos, por la unidad, por la armonía, por la comunión. ¿Se acuerdan el último mensaje que hablamos? Hace algunos días hablábamos de fortaleciéndonos en amor los unos a los otros. ¿Recuerdan ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje? Porque realmente, hermanos, si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en comunión. Que cada participación que nosotros tengamos en este lugar, que Dios nos permite para reunirnos, para rendirle el culto a Él, usted sienta una satisfacción, usted sienta un placer, usted sienta un gozo, usted sienta un regocijo, usted sienta una felicidad, que como el salmista también decía, ese no lo ubica ahí, pero el Salmo número 122 y el versículo 1 que todos nosotros conocemos, dice: yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde dice? A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué es que decía el salmista, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Porque allá se iban a ver, porque allá se iban a encontrar. Pero eso solamente lo siente aquel que está en unidad. Eso solamente lo siente aquel que está en armonía, aquel que está en comunión. Porque el que no está en unidad, el que no está en armonía, hermanos, qué agradable vas a poder estar en medio, hermanos, de una congregación con la cual no siente paz, con la cual no siente comunión. ¿Cree usted que puede sentir agradable a alguien que no está en paz, que no está en comunión con los demás? Bueno, hay un ejemplo dentro de la Escritura y usted lo sabe perfectamente. Dice el libro de Esther que allí había un hombre que se llamaba Cornelio, el cual dice que no reverenciaba a un hombre que se llamaba, ¿cómo? Amán. ¿Recuerdan esa historia? Y dice que este Amán, ¿qué es lo que sentía? Dice que sentía ira. ¿Por quién? Por Cornelio. Perdón, por Mardoqueo, ¿verdad? Por Mardoqueo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que Amán, hermanos, se fastidiaba con solamente ver a quién, con solamente ver a Mardoqueo. ¿Pero por qué era eso? Porque no tenía comunión, porque no tenía unidad con él. Entonces, por eso, hermana, hermano, es de que el apóstol Pablo hace ese ruego a la iglesia. Os ruego, hermanos, por el nombre de aquel que nos salvó, que seáis perfectamente, ¿qué dice? Unidos. Que seáis perfectamente unidos. Y que no haya entre vosotros, ¿el qué dice? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y yo le preguntaba, ¿por qué es que el apóstol Pablo hacía ese ruego a la iglesia? Porque en la unidad está el ¿qué, hermanos? Está la bendición. Miren la unidad, ¿qué dice que hay, hermano? Dice el Salmo, ¿verdad? Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de, ¿qué dice? De sus vestiduras. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Como el rocío de, ¿qué dice? De Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Es que la historia nos cuenta, hermanos, que Hermón era una montaña sobre la cual, hermanos, en la época de invierno,
en la época de invierno se posaba, hermano, una espesa capa de hielo. Fíjese bien, se posaba una espesa capa de hielo, la cual a medida iba avanzando el verano, ¿qué creen ustedes que iba haciendo con esa capa de hielo, hermanos? Se iba derritiendo, hermanos, se iba deshaciendo y empezaba a destilar de aquella montaña, ¿el qué? Pequeños riachuelos que regaban todos los sembradillos. ¿De quiénes? De los hebreos, donde iban a beber agua los venaditos, los animalitos, ¿verdad? Y allí estaba esa capa de hielo, y a eso hace referencia el salmista, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice ahí el texto: porque allí envía Jehová el qué, bendición y vida eterna. En la unidad es donde está la bendición. En la unidad es donde nosotros, hermanos, nos confortamos los unos a los otros para luchar juntos para alcanzar la vida eterna que Dios nos ha prometido. Es por esa razón que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: le ruego por el nombre del Señor Jesucristo que seáis perfectamente unidos. Pero aun cuando el apóstol Pablo les hace ese ruego, hermanos, yo le pregunto a usted: ¿la iglesia vivía en unidad? ¿La iglesia en Corinto vivía unida? ¿La iglesia en Corinto vivía en armonía? ¿Vivía en comunión? No, hermano. ¿Y por qué será? Aun cuando el apóstol Pablo les insistía, hermano, les rogaba, porque así dice el texto, os ruego, hermanos, como que queriendo decir, ¿verdad? Les suplico, por favor, se los pedía a él, y le decía que sean perfectamente, ¿qué dice? Unidos. Ustedes quieren ser bendecidos, quieren sentir la presencia de Dios en cada reunión, que ustedes no quieren sentir una paz, una tranquilidad cuando están juntos. Sean perfectamente unidos. Quieren tener buenos resultados en todas las cosas que se propongan realizar. Sean perfectamente ¿qué? Unidos, porque en la unidad, dice el salmista, allí envía Jehová bendición y ¿qué? Jehová envía bendición y vida eterna. Pero hermanos, hermanas, aquí viene la exhortación y el llamado, ¿verdad? Porque fíjese qué interesante, póngale atención a esto. Fíjese qué interesante. En el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios, el apóstol dice: les ruego, les suplico. Pero ya en el capítulo 3 que hemos leído, ahí el apóstol como que les habla medio, ¿qué, hermanos? Medio fuerte. Y yo creo que era como hasta para ofenderse. Era como hasta para ofenderse. Porque que a usted le digan carnal, usted sí que es carnal, hermana Tita, ¿verdad? Usted sí que es carnal, hermana hermana Ceci, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Hermana Tita, sí, hermana, qué carnal es usted. Ah, ¿verdad que se siente feo? O que yo le diga: hermano Francisco, usted como que si fuera un niño. ¡Qué barbaridad! Tiene 60 años. El favor me está haciendo. Pero como un niño se está portando usted. Ya esas palabras así como que ya no caen muy ¿qué, hermanos? Muy agradables. Ya empiezan a incomodar, a sentir, a hacerlo sentir a uno un poco disgustado, ¿verdad? Me acuerdo de una oportunidad que tratábamos un caso con mi hermano Félix, un problema, y platicábamos con un hermano que pasaba de los 50, casi de los 50 años. Y el hermano le dijo a este hermano, al ver que como que, por más que el hermano le decía: mire, evite esto, mire, haga esto, mire, usted quiere solucionar su problema, ya no siga haciendo esto. Y le decía: sí, lo voy a dejar de hacer, y sí, lo voy a dejar de hacer, ya no lo voy a seguir haciendo. Pero a los 15 días volvía y la esposa volvía a poner las mismas quejas, que mire que él volvió a hacer lo mismo. Entonces vino el hermano y le dice: mire, le dice, de repente yo no sé si estoy hablando con una persona que dice tener 50 años o estoy hablando con un niño de 10 años, le dice.
Porque cuando estoy hablando con ustedes me dicen, sí, así como cuando los niños, ¿verdad? Se ve que cuando los niños uno le está diciendo, sí papá, hace la tarea, hijo, sí papá, ¿verdad? Pero cuando ya el papá se ha ido, ¿qué pasó, hermanos? Ya no la hace. Así es el comportamiento de los niños. Y miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios que hemos leído, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, ¿verdad? Allí tenemos el texto base. Mire cómo dice el capítulo 3, primera de Corintios, versículo número 1. Le dice así el apóstol: de manera que yo, le dice el apóstol, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como aquel le dice. Solo eso ya era algo bastante fuerte, ¿verdad o no, hermano? Si yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, no. Y les dice él, sino como a carnales les tengo que hablar, ¿verdad? Como a personas que no han conocido de Dios. No les puedo hablar, dice el apóstol, como a personas que han conocido de las cosas espirituales de Dios, sino que tengo que hablarles como que si fueran personas que no conocen de las cosas espirituales, como personas carnales, dice ahí, ¿verdad? Y también les dice, como a niños, dice él, ¿verdad? Como a niños en Cristo les he tenido que hablar, porque al parecer que ustedes no quieren entender, aun cuando les he pedido, les he rogado que sean perfectamente unidos, que vivan en armonía, que vivan en comunión. ¿Ustedes qué pasa? No quieren, quieren seguir divididos, quieren seguir empleitados los unos con los otros. Y el apóstol les está diciendo esas palabras así, hermanos, de una manera categórica, de una manera contundente. Les dice, no les puedo hablar como espirituales, más bien les voy a hablar, dice, como a carnales. No les puedo hablar como personas maduras, sino que les tengo que hablar como, ¿qué dice? Como a niños, como a personas que van comenzando. Como a personas que van empezando a conocer de las cosas, de Dios. Pero ya habían unos que ya tenían sus años de estar en la iglesia. Habían personas que ya tenían tiempo de estar en la iglesia, pero siempre seguían siendo los mismos problemáticos, los mismos difíciles, los mismos complicados para poder tener buena relación con quienes, con los demás. Y el apóstol le dice aquí, hermanos, en el versículo número 2, les di a beber, les dice, ¿qué, hermanos? Les di a beber leche. ¿Qué es la leche, hermanas? Hermanas, ¿qué es la leche para ustedes? ¿Qué es la leche para nosotros? ¿Qué es la leche? El alimento que es para los niños. Y en el campo espiritual, ¿cuál es la leche? ¿Cuál es el alimento para los niños, hermanas? ¿Cuál es el alimento para los niños en el campo espiritual? Para mí, hermanos, y según lo que he logrado entender a la luz de la palabra de Dios, el alimento para los niños, hermanos, es la enseñanza, las primeras enseñanzas que todos recibimos cuando empezamos a conocer de las cosas de Dios. Sí, ese es el alimento para los niños, o sea, esa es la leche espiritual. O sea, que les da a conocer cuál es su condición delante de Dios. ¿Se acuerdan en el manual doctrinal? Que el manual doctrinal está dividido en ¿cuántas partes, hermanos? En 2 partes. La primera parte, ¿cómo se le llama la primera parte del manual doctrinal? La doctrina del comienzo. Y en esa doctrina del comienzo, aquel que empieza a escucharla, empieza a darse cuenta cuál es su condición delante de nuestro Dios. Empieza a darse cuenta cuál es el medio que Dios le ofrece para salvarse. Empieza también a descubrir cuáles son los deberes para con Dios, ¿verdad? Los deberes para con el prójimo. O sea, mi amada hermana, mi amado hermano, que cuando aquí a usted en la iglesia
le empiezan a hablar de esos temas así doctrinales, hermano, de esos temas de las primeras lecciones de nuestra doctrina, hermano, nos están tratando como a niños. Fíjese bien, ¿me están entendiendo eso que le estoy diciendo? Nos están tratando como a niños. Si yo me pongo a hablarles de la vestimenta, cómo deben de vestirse, hermanas, las estoy tratando como a niñas, como a personas que van comenzando, como a personas que no han alcanzado ¿el qué? Una madurez para saber perfectamente cómo deben de conducirse. Lo mismo es con los varones. Cuando yo a usted, hermano, le empiezo a hablar sobre cuáles son los deberes para con el prójimo, que debe de ser pacificador, que no debe de andar criticando, que no debe andar murmurando, que no debe de andar ¿el qué, hermanos? Chismeando. ¿Recuerdan todo eso? Los están tratando como a niños. ¿O no es así, hermanos? Sí, como a niños, porque son los principios de la doctrina básica, son cosas que conocemos desde un principio, pero que aun cuando el tiempo pasa y pasa, hermanas y hermanos, se nos olvidan. Y entonces dice el apóstol, yo les di a beber leche, o sea, les volví a hablar las primeras enseñanzas, porque no estaban preparados para recibir el que dice la vianda o el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? El alimento sólido, hermanos, son aquellos temas, ¿verdad? Profundos, proféticos, ¿verdad? Ese es el alimento sólido. Entonces hay iglesia que dice, ¿por qué los hermanos no nos predican profecía? ¿Por qué los hermanos no nos predican temas más profundos, que de verdad pues a uno le hagan conocer de qué más a profundidad las profecías, las enseñanzas de Dios? Y uno dice, es que todavía están como niños, por eso le seguimos hablando de qué, de que no hay que andar murmurando, de que hay que vivir unidos, de que hay que vivir en comunión, de que hay que vivir en paz, de que hay que vivir en armonía. Así es que discúlpenme, en esta tarde, hermano, el tema es divisiones. ¿A dónde? Divisiones en la iglesia. Ese es un tema para niños, ¿verdad que sí, hermano? ¿O no es un tema para niños? Sí es un tema para niños, es no un tema para hermanos, personas que ya tenemos, ¿cuántos años? 10, 20, 30, 40, 50 años. Ese es un tema ¿para qué? Para bebés, para niños. Entonces, sin embargo, oiga bien esto que le voy a decir, sin embargo, esos temas para niños, muchas veces, esos mensajes que son para niños, los sentimos como que si son el qué, hermanos, los sentimos duros, ¿verdad? Yo le digo, ¿y para usted cuál es el alimento sólido? Pues le digo yo a uno, eso cuando a uno le hablan, me dice que cómo debe de vestirse. ¿Ese para usted es un alimento sólido? Le digo. No, eso no es un alimento sólido. ¿O si es un alimento sólido? No, eso no es. No, o eso del carácter, del temperamento, de nuestras relaciones para con los demás. Si esas son cosas que conocemos desde el principio que llegamos, ¿a dónde? Desde el principio que llegamos a la iglesia y nos empezamos a adoctrinar. Pero sin embargo, cuando nos imparten estos mensajes, por ejemplo, alguien me dijo la vez pasada, no hombre, ese mensaje que dio estuvo duro, me dice. Y estuvo duro, le digo, ¿y por qué cree usted que estuvo duro? ¿Por qué cree usted que estuvo duro, hermana? ¿Por qué cree usted que estuvo duro, hermano? ¿por qué? Porque realmente, hermanos, no estamos preparados. No estamos preparados. Por eso es que sentimos los mensajes que son temas que ya hemos escuchado, que nos impartieron desde un principio, pero como no los hemos superado, cuando nos los vuelven a repetir, los sentimos como que si fueran, ¿qué, hermano? Como que si fueran grandes azotazos, ¿verdad? Me digo, es que hoy sí como que desenvainó bien la espada, me dice. No solo medio la sacó, me dice, sino que hoy la sacó, me dice, y ¿qué dice? La afiló bien, me dice, porque hasta enterró así la punta para ver si se arrancaban las raíces.
Y le digo, pero fíjese que esos mensajes son mensajes ¿para qué? Son mensajes para niños. Son mensajes de principiantes. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, mire, vea usted, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que se dan las divisiones entre nosotros? ¿Por qué es que se dan las divisiones? ¿Por qué es que estamos, hermanos, que no podemos, hermanos, llevarnos bien entre nosotros como iglesia de Dios? ¿Y por qué es que de repente, hermanos, hasta nos llegamos a sentir incómodos en lugar de sentir lo que decía ya el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Por qué es que no llegamos a sentir eso cuando estamos acá? ¿Por qué, hermano? ¿Será que el problema está en los demás o está en mí? ¿En quién está el problema? Muchas veces el problema está en quienes, en nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre estamos viendo el problema, siempre estamos viendo que el problema está en los demás y no en quienes, y no en nosotros. Antes de ver, hermanos, si el problema está en los demás, debemos de ver nosotros, ¿verdad? ¿Qué problemas tengo yo? ¿Cómo estamos nosotros? Como decía en alguna oportunidad, nosotros a veces decimos, en la iglesia no hay amor. ¿Ya ha oído usted eso? No, en la iglesia no es que no hay amor. ¿A dónde es que no hay amor, hermano? En uno es que no hay amor, hermano. En uno es que no hay amor. Pero el amor de Dios está aquí en medio de nosotros, porque Dios está presente. Y la palabra dice, Dios es, ¿qué dice? Dios es amor, Él está aquí. Pero ¿qué sucede? Yo no contribuyo a todo eso. ¿Por qué? Porque todavía dejo que, hermano, la fuerza de la carne me impulse a hacer cosas que no contribuyan a la paz, a la comunión, a la armonía entre nosotros. Mire lo que dice ahí el apóstol, pues sigamos viendo ahí. Mire lo que dice ahora el versículo número 3. Bueno, el 2, ¿verdad? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire, man, qué palabra más fuerte del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, o sea, yo digo, ¿qué habrá sentido la iglesia de Corinto cuando estaba escuchando estas palabras? Mire, hermano, no era nada fácil. A mí me llamaba la atención hoy que terminamos la femenil, que se me acercan mis dos hermanas aquí, ¿verdad? Mi hermana Raquelita y mi hermana Edith, y me dice, hermano, dígame mis errores, dígame las cosas que no están bien en mí. Y le digo yo a la hermana, yo puedo partir de lo que yo veo aquí, pero allá en su casa, ¿quién la está viendo? La veo yo. ¿Cómo trata usted a sus vecinos? ¿Quién es el que ve, hermanos? Es nuestro Dios. Entonces le digo a la hermana, uno es el que se evalúa a medida uno va escuchando los mensajes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como como un espejo donde uno va viéndose, donde uno va contemplándose cómo está delante del Señor, qué actitudes, qué comportamientos son buenos y qué comportamientos son malos. Pero dice el apóstol, ustedes no estaban preparados y por eso yo no tuve otras cosas que hablarles más que de esta manera, que los trate como a niños, que los trate como a carnales. Y dice el versículo ahí, ¿verdad? Dice más, el verso 3, porque aún soy carnales, dice, pues habiendo entre vosotros, ahí vienen las divisiones. ¿Por qué vienen las divisiones? Oiga, póngale atención a esto. ¿Por qué es que vienen las divisiones? ¿Por qué es que se dan las divisiones entre nosotros? ¿Por qué es que se dan aquellas separaciones entre usted y yo? Entre usted y mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es que de repente no nos mostramos compatibles o no nos podemos relacionar libremente con los demás? ¿Por qué razón? ¿Es que será el otro el problema o el problema seré yo? Miren lo que dice el apóstol allí, ¿verdad? En el texto que tenemos dice,
Porque, ¿cómo dice? Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, dice, ¿el qué dice, hermano? Eso es lo que había entre los hermanos, man. Entre vosotros hay, ¿qué dice? Entre vosotros hay celos. ¿Y qué son los celos, hermana? ¿Qué es un celo, hermano? ¿Qué son los celos para nosotros? Un esmero, dice el hermano. Ajá. Sí. Celoso, cuidadoso quiere decir eso, ¿verdad? Sí. Fíjese que el celo, hermano, es un sentimiento negativo que surge en el corazón del hombre, hermanos, por algo que tiene de más el otro, como algo que tiene de más el otro. Porque no vamos a hablar de un celo carnal, de un celo así como el que puede sentir una mujer por el esposo, o un hombre por la esposa. No vamos a hablar de eso. En este sentido, hermanos, como les mencionaba al principio, la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, que abundaban en dones espirituales. Y en ese sentido es que habían celos. ¿Sabe usted que hay otras versiones, hermanos, de la escritura, que en lugar de celos se traduce: entre vosotros hay envidia? Entre vosotros hay envidia. Fíjese que otra versión traduce, en lugar de celo, traduce el término envidia. Y es que realmente, hermanos, la envidia produce división, ¿o no es cierto? Sí, produce división. Y mire, hermana, hermano, eso debemos de erradicarlo de nuestro corazón, de nuestra mente, para dejar que el amor de Dios fluya en nuestro corazón, y que de esa manera lo podamos dar a quienes, a los demás, y que de esa manera podamos vivir como en unidad, y que no estemos divididos. Pero cuando hay envidias, supóngase usted que un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Aquí tenemos muchas hermanas que cantan bien bonito, ¿verdad? Supóngase mi hermana Vides, mi hermana Carla, ¿verdad? Con nuestra hermana Wendy. Si estuvieran aquí las hermanas de ¿cómo es? Ebenecer, ¿verdad? También las mencionáramos. Pero cantan bonito, ¿no es cierto? Vaya. Y de repente, supóngase usted que vienen actividades, vienen eventos, y vienen y las invitaciones solo cayeran para, por ejemplo, para las hermanas Vides. O las invitaciones solo cayeran para nuestra hermana Carla y nuestra hermana Wendy. O las invitaciones cayeran solamente para el grupo de Benecer, o para el coro de Quesaltepec, y los demás ministerios, como que si no existieran. De repente puede surgir la envidia, y empieza ese sentimiento. ¿Qué es lo que empieza a hacer, hermano? Empieza a trabajar, hermanos, arduamente en el corazón, en la mente, hermanos, y empieza hermanos, a expulsar, oiga bien, a expulsar palabras, hermanos, palabras. Dijera la hermana Vides, sí, dijeran. ¿Cómo cree que dijera? Sí, dijera. Hermana Wendy y hermana Carla cantan bonito. Solo a ellas las invitan, porque como, pues sí, mire, el esposo de hermana Carla es ministro, y cómo no lo van a invitar, pues. Nosotros como nada. Y empieza ese sentimiento ¿a qué, hermano? A trabajar, y empieza a generar, ¿qué, hermano? División entre nosotros. Es como hablando de los predicadores, ¿verdad? De los predicadores, otro problema entre predicadores. Hermano Jimmy, ¿cree que puede haber envidia, hermano? Puede haber, ¿verdad? Y dice el hermano Gerson, van a creer que solo al hermano fulano le dicen que a él invitan para predicar, a mí no me invitan para predicar. Mire,
y empieza ese sentimiento a qué, hermanos, a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y todo eso, hermanos, ¿qué es lo que viene a resultar? ¿A qué viene a resultar? En divisiones. En divisiones, porque, hermanos, realmente, ¿verdad? Cuando no somos lo suficientemente espirituales, hermanos, cuando no somos lo suficientemente espirituales, ese sentimiento de la envidia va a hacer estragos. ¿A dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, hermano. Va a hacer estragos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y mire, puede llegarse hasta el grado como lo que sucedió con Coré, Abirán y Datán, ¿verdad? Que ellos sintieron envidia de que solo Moisés, ¿verdad? Y que solo Moisés. ¿Y por qué solo Moisés? La envidia, hermano, hizo que se rebelaran. ¿Ante quién? Ante Moisés. Y gran problema, gran dificultad. Y dividió al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿o no lo dividió? Por supuesto que lo dividió. Y eso mismo viene a suceder acá. Mire, hermano, yo me debo de alegrar y debo de pedirle a Dios por eso. Yo debo de pedirle a Dios por eso. Que si yo teniendo un don, pero también hay otro hermano que tiene el mismo don que yo, y yo me debo de alegrar, ¿verdad? Porque el hermano sirve, porque el hermano trabaja. No debo de qué, hermano, de sentir envidia. No debo de sentir celos, ¿verdad? O que de repente llega alguien y le dice: hermano, para gloria de Dios, pero qué bonito predicó. Y yo oí, ¿verdad? Ay, hermano, ¿y para qué oí, verdad? Y empieza aquello, hermanos, a maquinar. Empieza ello a maquinar. Y todo eso empieza a generar ¿qué, hermanos? División, los celos, la envidia. Las hermanas que trabajan en el área de cocina, es otro punto, ¿verdad? A que la hermana le quedó mejor el pollo, a que el hermano le quedan mejor las pupusas, dice la otra hermana. No, es que la hermana no puede. Mire, solo a ella le dicen. Y empieza la envidia a obrar y a generar ¿qué, hermano? División. Y mire, se dan casos, hermana y hermano, por este problema que le estoy mencionando, que inclusive se llega al grado, hermanos, de algunas hermanas que cuando hace la comida la hermana con la cual, hermanos, tengo como un poco de ¿qué? De rivalidad. ¿Qué pasa? Yo no compro, yo no consumo. ¿Se ha fijado eso o no se ha fijado eso? Yo no consumo. ¿Por qué? Porque tengo rivalidad. ¿Y todo producto de qué? ¿Producto de qué? De malos sentimientos. Eso no contribuye a la unidad. Eso no contribuye a la armonía, ¿verdad? Mire, hermano, inclusive debemos de tener mucho cuidado para andar exaltando las cosas buenas que los demás hacen, porque eso puede enfermar ¿a quién? Al hermano que hace bien las cosas y decir que no hay otro como él. Y también puede, hermanos, hacer sentir a aquellos que también hacen las mismas cosas que aquel hermano hace, y hermano, y dice: no, yo mejor ya no voy a servir, porque fíjese que solo al hermano dicen que él puede, o solo a la hermana dicen que ella puede. La envidia, hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces este mensaje, hermano, es para que nos evaluemos, para que meditemos y trabajemos por la unidad. En los celos, en las envidias, hermanos, allí no puede aflorar la unidad. Ahí no puede aflorar la unidad. Tenemos que romper todas esas barreras y trabajar armoniosamente, hermanos, felizmente. Yo me acuerdo de unas hermanas que, bueno, en la escritura se menciona de unas mujeres. ¿Se acuerdan de una que se llamaba Trifena? ¿O cómo se llamaba? Una se llamaba Trifosa, dice. Y la otra que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sintique, ¿verdad? Sintique y Trifosa. Allí está en el libro en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Allí habla la palabra de Dios. Estas mujeres eran buenas servidoras, ¿verdad que eran buenas servidoras? Y cada una, fíjese bien usted esto,
Cada una tenía su equipo de trabajo, fíjese. Cada una tenía su equipo de trabajo. Las de Sintique y las de la otra que llamaba ¿cómo? Trifosa. ¿Cómo era? Evodia. Evodia era. Ah, Evodia era, ¿verdad? Ayúdenme ahí, ¿verdad? Bueno, Evodia y Sintique. Ahí está, en Filipenses. Evodia y Sintique. Dice que eran buenas servidoras, pero ¿cuál era el problema que tenían, hermano? Que eran rivales. Eran rivales. Eran buenas servidoras, pero eran ¿cómo, hermanos? Rivales. ¿Qué significa la palabra rival, hermano? ¿Qué significa la palabra rival? Que es un enemigo, que es un contrario, que no es de mi equipo, ¿verdad? Que no es de mi bando. Ese es el equipo rival, dicen allá, ¿verdad? Contra ese hay que pelear. Son enemigos. Dice que Evodia y Sintique eran buenas servidoras, pero eran rivales, dice, eran rivales. Y el apóstol Pablo exhorta y dice: aconséjenlas que sean unidas, porque si hay dos buenos, hermanos, y estos dos buenos se juntan, ¿qué pasa, hermano? Son poderosos, hermanos, son poderosos. Si dos buenos se juntan, yo me acuerdo de mi hermano ministro Freddy Mestizo. Bueno, no es él directamente. El hermano Salvador Rendón dijo en una oportunidad, no, hombre, hablando de, no quería mencionarlo, ¿verdad? Al hermano Freddy Mestizo. Yo creo que todos conocen al hermano Mestizo, ¿verdad? Calidad de hermano, ¿no es cierto, hermano? En calidad de hermano. Y dice el hermano Rendón, así con las expresiones de él, tipazo, dice, así va, tipazo, dice. Si dos de él o tres de él se juntan, no, hombre, dice, son capaces de hacer grandes cosas. Sí, hermano, y nosotros como iglesia de Dios aquí, hermanos, en el centro, aquí en este lugar, tenemos esa fortaleza, que somos un pueblo muy bendecido, con grandes virtudes, con grandes habilidades, con grandes dones, con grandes capacidades. No podemos darle lugar a ¿qué? A las envidias. No le podemos dar lugar a ¿qué? A los celos. Debemos de unificarnos y de esa manera, ¿el qué, hermanos? Empujar juntos en beneficio de ¿qué? De la obra del Señor, y la bendición de Dios se va a ver en medio de nosotros. Pero verdad que a veces, aunque, mire, hermano, yo les digo, mire, aparte de que a veces puede ser carnalidad nuestra, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa forma, pero también yo he llegado a pensar también que como la obra es de Dios, hay un adversario que no está contento, hermanos, con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que se está procurando hacer. Entonces Satanás, ¿qué es lo que hace, hermanos? Se aprovecha de nuestras debilidades, se aprovecha de algún problemita que a veces se da entre nosotros, y de repente decimos, no, yo con la hermana no vuelvo a trabajar, o yo con el hermano no vuelvo a trabajar, o yo con el hermano o con la hermana, no, yo aquí ya no sigo. Y esos son los sentimientos que suscitan, hermano. Y allí el enemigo está ganando terreno, y también, hermanos, está desbaratando la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, hermanos, los celos o las envidias son causantes de ¿qué? De las divisiones dentro de la iglesia. No le demos lugar a eso, hermano. No le demos lugar a eso. Trabajemos por erradicar eso. ¿De dónde? De nuestro corazón. Felicitar al hermano, pero hacerlo de corazón, ¿verdad? Hermano, te felicito porque predicaste bonito. La iglesia salió contenta. La iglesia salió ¿cómo? Edificada. Felicidades, hermano. Me alegro por eso. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la honra de Dios. Felicidades. Hermana, le felicito porque eso que usted hizo, lo hizo ¿cómo? Excelente. Muy bueno, hermano. Felicidades. Te animo a que sigas adelante. No vamos a estar buscando, ¿el qué, hermano? Defectos.
Ah, sí, es buena, le salió bien, pero mire ella, o mire él, y empieza a qué, hermanos, a tratar de qué, de ver mal, de hacer ver mal lo que el otro hace. Hay que trabajar por la unidad, hermanos. Hay que trabajar por la armonía y no darle lugar a la división. ¿Qué hace usted cuando de repente se da cuenta de esos problemas que a veces se dan entre nosotros? Se pone a la par de aquel que le dice, de aquel que de repente se pone a hablar de la otra, o le dice, no, hermano, momento, tengamos cuidado, porque esto no es del Espíritu, esto no es de Dios. Mejor oremos, mejor ayunemos, mejor hablemos de otra cosa, pero no contribuyamos a las divisiones, ¿verdad? Me acuerdo de una oportunidad estábamos conversando así, mire, a veces nos ponemos a platicar entre varones, predicadores, y de repente alguien salió hablando en mal de otro predicador, y vino alguien y le dijo, hermano, le dijo, en el nombre del Señor te reprendo a que sigas hablando así. En el nombre del Señor, ya no sigas hablando así. Por favor, no lo sigas haciendo. No lo sigas haciendo. Porque él es un hijo de Dios. Es un siervo de ¿quién? Es un siervo de Dios. Y trabaja para ¿quién? Trabaja para el Señor. Al igual que tú, no sigas hablando así. Hermano, aquel hermano salió ¿cómo? ¿Creen ustedes que salió? Avergonzado. Pero a veces en lugar de hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la segunda, hacemos la tercera, hacemos la cuarta y hacemos hasta un coro, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero vea usted, los temas siempre se nos hacen cortos, o el tiempo siempre se nos hace corto para señalar todo lo que queremos señalar. Pero vea usted lo que el apóstol Pablo dice aquí en los textos que leemos. Dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, también hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Hay pleitos, hermanos, que venimos arrastrando. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo venimos arrastrando esas contiendas, esos roces que tenemos entre nosotros, que no nos permiten, hermanos, consolidar una perfecta unidad? Hay quienes que vienen arrastrando problemas con el hermano, con la hermana, no de ayer, no de la semana pasada, no de hace un año, no de 2 años, sino a saber desde cuánto tiempo, hermanos. Sí, hermanos, vienen cargando en su corazón, en su mente, y por eso es que no dejamos que el amor de Dios fluya en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso no es de Dios. A paz nos ha llamado, ¿quién, hermanos? A paz nos ha llamado el Señor. Dice el escritor a los Hebreos, seguid la paz. ¿Con quiénes dice, hermano? Con todos, dice ahí, ¿verdad? Sigan la paz con todos. Debemos de tratarnos con libertad, hermanos, sin reservas ni nada de eso. Dice, hay contiendas y también hay, ¿el qué dice? Disensiones. Dice el apóstol, no sois carnales y andáis como, ¿qué dice? ¿Cómo? Como hombres. Cuando se comportan de esta manera, no son carnales y andáis como hombres. Y dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de ¿quién dice? De Apolos, ¿no soy carnales? O sea, de que ahí había una división por motivos de ¿qué? De los líderes, ¿verdad? Por eso había división entre la iglesia. Pero aquí no hay división por eso, ¿verdad? Pensaríamos que no. Pero sí pueden haber divisiones por otros motivos, por las causas que ya mencionamos, por los celos o por las envidias, por las contiendas, por las disensiones, por resentimientos que venimos arrastrando desde a saber cuánto tiempo. Y el Señor nos exhorta en esta tarde
con ruego, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo le ruego por el nombre de aquel que nos ha salvado, a que seamos todos, ¿qué dice él? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer, y que no le demos lugar, dice, ¿a qué? A las divisiones. Mire, hermanos, qué bonito, se lo digo, y yo le hablábamos el día de ayer con mi hermano Aceituno, ¿verdad? En la reunión que tuvimos de consejo, y le digo, qué bonita el trabajo que hicimos con los varones, ¿verdad? Primera vez, hace un mes ya, así es, ¿verdad, hermano? Hace un mes, y qué bonito, trabajando, unos sacando las mesas, otros cepillándolas, otros aquí, hermanos, limpiando los ventiladores, otros haciendo la cocina allá con la comida, y mire, todos en equipo ahí, y a la hora del almuerzo, todos sentados allá afuera, mire, comiendo una sopita que un hermano había hecho. Y mire, hermano, cuando eso se hace, el Espíritu de Dios fluye. Porque sabe usted que los varones hasta me dijeron ahí, dígale a las hermanas que nos den un día para hacerles un desayuno a todos, dice. Imagínese usted. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve usted eso, hermano? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree usted que el amor de Dios no fluye, hermano? Donde está la unidad, donde está la armonía, allí es donde fluye el amor de Dios. Pero si hubiéramos estado allí hablando de otras cosas, de problemas, de divisiones, ¿cómo va a fluir el amor de Dios ahí, hermano? No fluye. Pero bien bonito ahí, ¿verdad, hermanos? Y dice, bueno, yo veo que ya es hora del café, decía, pero no veo nada claro aquí. Yo veo que ya es hora de comer, pero no veo nada claro. Ay, ya está, tranquilo. Ahorita, dice el hermano Fran, ¿verdad? Ahorita vamos, dice. Hermano, un ambiente de unidad, de armonía, de comunión. Y ese es el ambiente que todos debemos de ¿qué? De construir. Tratar de armonizar y no darle lugar ¿a qué? A las divisiones. Porque eso, en lugar de fortalecernos, ¿qué hace, hermano? Nos debilita y nos hace perder de Dios el ¿qué? La bendición y la comunión entre nosotros. Y eso no nos va a permitir alcanzar las cosas que queremos. Por eso es que Pablo, una vez más, nos exhorta a usted y a mí para que trabajemos juntos. Porque por la unidad, por la armonía, y que no le demos lugar a la división. ¿Qué le parece si nos proponemos en nuestra mente? ¿Ah? ¿Qué le parece si nos proponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, cada uno en lo individual, y decimos, ¿verdad? De aquí en adelante, cuando alguien venga a quererme perjudicar mi relación con el hermano, mi relación con la hermana, le voy a poner corte y le voy a decir en el nombre del Señor, hermano, no hagamos eso. Es un propósito que debemos de ¿qué, hermanos? De trazarnos. Es una meta que debemos de proyectarnos ¿a dónde? En nuestra mente. Y ya va a haber, hermanos, comunión, va a haber armonía. Así es de que, mis amados hermanos, pues en esta tarde hemos querido compartir este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que se pongan en pie y espero en el Señor que para todos sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Paz a vosotros, hermanos.